¿Tienes una startup que ya validó su mercado, pero sientes que escalar es un desafío abrumador? En este video te voy a mostrar la estrategia tecnológica que yo usé para llevar una startup de valoración de $300,000 a más de $1,000,000 al año, sin la necesidad de inversionistas, ni procesos complejos, ni metodologías rígidas que no se adaptan a tu negocio. Así que si eres fundador o líder en tu tecnología y quieres llevar tu startup a próximo nivel, quédate conmigo porque te mostraré los pilares esenciales para poder lograrlo. Soy Lorgio, líder en tecnología, y estoy aquí para que tu visión se convierta en una realidad escalable. Lo que hace diferente esta estrategia es que se enfoca en los tres pilares de toda startup. Esto lo puedes ver en cualquier startup y yo lo he visto a lo largo de toda mi experiencia también, lo cual es procesos, tecnología y personas. Estos tres pilares tienen que estar muy bien calibrados a tus objetivos. El error que todas las startups están cometiendo es no alinear estos tres pilares bajo una estrategia. Las startups están adquiriendo nuevas automatizaciones de sus procesos, ¿cierto? Están adquiriendo nueva tecnología y esto es un punto muy clave. Recuerda que la tecnología es un medio, no es un fin. Por lo tanto, ojo con adoptar tecnologías emergentes sin entender realmente cómo poder sacarle provecho de eso en tu negocio. Con esta estrategia nos enfocamos en empoderar a las personas y que entiendan hacia dónde va el negocio. Por otro lado, mejoramos los procesos también y nos enfocamos en cuáles aún requieren ser ejecutados manualmente y cuáles tienen que ser automatizados definitivamente. Y por último, en adaptar la tecnología correcta para el momento en que tú te encuentras. Otra de las cosas que están haciendo las startups y que es un camino muy equivocado es automatizar procesos que no se encuentran muy bien definidos y menos aún procesos que ni siquiera los tienes medidos. ¿Cómo vas a poder automatizar algo si no sabes si está funcionando bien? Esto lo he visto mucho en distintas startups. Estamos con el afán de automatizar para poder dejar de hacer tareas repetitivas. Y está bien, no digo que está mal. El tema es de que tenemos que primero conocer el valor de ese proceso. Probablemente te estés preguntando, y lógico, cómo tú lograste de ser un desarrollador, ahora liderar startups y haciéndolas crecer. Pues justamente me gustaría contarte cómo fue esa experiencia, cómo fue ese camino. Te cuento que llevo 20 años en esta industria y en mis primeros 10 años me enfoqué mucho, tú sabes, en el desarrollo, aprendí muchos lenguajes y sobre todo aprendí cómo se tienen que hacer aplicaciones robustas, plataformas robustas con una buena arquitectura sustentable. Es ahí donde percibí gran parte de los errores de liderazgo que hoy en día hay, porque de alguna otra forma trabajamos mucho enfocado a funcionalidades, sin conocer realmente el propósito de por qué lo estamos haciendo. Por lo tanto, había un gran vacío, una gran desconexión. Ya en los últimos 10 años me enfoqué mucho más ya en liderar, porque sentí que teníamos que hacer un cambio. Y personalmente creo que el cambio viene de cada uno. En mi caso, me enfoqué en liderar no solamente grandes empresas como Globant, Latam Airlines, Banco Chile, NTT Data, sino también startups, porque comprendí que mi crecimiento era el crecimiento de las startups. Ahí iban a estar mis desafíos. Si la startup crecía, sin duda, mi crecimiento también iba a estar por ahí. Y en ese liderazgo me enfoqué mucho en que el equipo esté empoderado, en que el equipo entendiera cuál era el objetivo. Si el equipo no entiende el objetivo, los estás encasillando, no los estás empoderando, los limitas mucho en lo que hay que hacer, más no en lo que hay que resolver. Bueno, y me di cuenta de que mi misión era empoderar a las personas desde mi liderazgo. Y es ahora que justamente también estoy compartiendo esta experiencia contigo para que lo puedas hacer desde ya en tu startup, para que puedas crecer también con tu startup y puedas lograr esos objetivos y poder hacer realidad básicamente el impacto que está destinada tu startup a realizar en el mundo. Ahora tal vez pienses, pero si mi startup es única, mi industria es distinta, no creo que esta estrategia pueda funcionar en mi startup. Te digo, créeme, yo también lo pensé, pero después de aplicar estos principios con estos tres pilares que te comento de personas, procesos y tecnología, vas a tener la claridad suficiente de cómo escalar y cuál es lo más importante que tienes que resolver, tanto en tu empresa como en tus equipos, para que puedan todos estar alineados. Recuerda, no hay mejor camino de que un grupo de personas se encuentre alineado con un objetivo en común.
Muy bien, pero antes de avanzar, hay que entender muy bien si esta estrategia tecnológica es para ti o no es para ti. Es decir, si se adecua a tu situación actual. Por lo tanto, esto es para ti si eres fundador de startup o líder de tecnología que haya validado su mercado y quiere llevar la facturación desde $300.000 a más de 1 millón al año al tener una estrategia tecnológica alineada con tu negocio. También para ti si ya validaste tu mercado, si ya sabes que tu startup tiene potencial de escalar y sin duda si ya estás logrando un impacto en tu cliente y ya tienes un MVP ya desarrollado que lo quieres llevar al próximo nivel. Esto también es para ti si eres un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles y que quieras una estrategia probada que te dé la claridad suficiente de cómo el área de desarrollo impacta tu negocio. Pero este video no es para ti si aún no tienes validado tu producto o tu mercado, si no tienes un MVP o ese MVP todavía carece de impacto. Sin duda, este video no es para ti y no habría forma quizás en estos momentos de cómo poder apoyarte en esa situación. Tampoco esto es para ti si buscas resultados rápidos y una receta mágica o tienes miedo de invertir en el crecimiento de tu empresa. Sin duda, este video no sería para ti también. O también, si estás conforme con los resultados que tienes y no te interesa por el momento tomar riesgos para poder llevar y escalar tu negocio. Así que es muy importante tomar responsabilidad y entender cuál es mi situación actual para que puedas determinar si esta estrategia tecnológica es para ti o no. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Recuerda que la estrategia tecnológica que te comenté está enfocada en 3 pilares: procesos, tecnología y el más importante, por lejos, personas. Ahora te vas a dar cuenta de por qué es más importante y cómo estos 3 pilares dependen uno del otro. Ya. Lo más importante es que tu estrategia tecnológica esté alineada para poder entregar el valor a tu cliente. Como puedes ver acá, tenemos al cliente en el centro de nuestras decisiones. Eso es súper relevante que lo tengas presente y si el cliente hoy no está en el centro de tus decisiones, estás cometiendo un gran error. Muy bien. Desde el punto de vista de los procesos, tenemos que tener la suficiente claridad de cómo poder generar valor a ese cliente. Recuerda que el cliente es quien percibe valor y es un tema de percepción también. Por lo tanto, tú tienes que tener un proceso que te ayude a crear el roadmap de tu producto. Y seguro ya estás en una etapa donde ya tienes tu MVP, donde ya tienes ya un par de módulos o donde ya tu cliente está percibiendo el valor, pero el roadmap no tiene fin. El roadmap constantemente se va alimentando de distintos user personas que inclusive pueda tener tu cliente. Entonces, aquí en el punto de los procesos, tu equipo, y vamos conectando también con las personas, tiene que tener claridad hacia dónde va el roadmap. Eso es uno de los factores muy cruciales también para que podamos entender qué es lo que se viene. Y para eso seguramente ya podrás entender que hay muchas ceremonias donde vamos involucrando a las personas en ese entendimiento de hacia dónde va el roadmap. Otro de los factores fundamentales de los procesos es el proceso de delivery. Cómo tu equipo de desarrollo va a entregar esas funcionalidades hacia tu cliente, hacia los distintos tipos de user personas. Ese proceso de delivery tiene que ser claramente medido y tiene que haber KPIs establecidos para cada vez ser mucho más eficiente. Recuerda que estamos trabajando con software y las incidencias, los errores, sin duda, también son parte de los procesos que tenemos que definir. Lo más importante es que te enfoques en la reacción de la corrección de los errores. Yo sé que las startups hoy estamos muy fanaticados en blindar muy bien que nuestra funcionalidad esté muy bien desarrollada, diseñada, y eso está correcto. Pero créeme que cuando tú puedas mejorar la reacción de los errores, sin duda la percepción del error por parte de tus clientes va a ser nula, inclusive. Entonces, claramente pueden haber errores en tu plataforma y eso es el arte básicamente de desarrollo de software. Pero tu equipo tiene que sí o sí empezar a manejar cómo corregir incidencias en producción, cómo bajar esa percepción también. Así que eso es súper relevante. Otro de los procesos fundamentales que tiene que tener tu área de desarrollo es cómo vamos haciendo mantenimiento a todos los sistemas que tenemos. Por lo tanto, IT Operations juega un papel fundamental en el backup de información, en la corrección de parches del sistema, etc.
Recuerda que procesos nos ayuda básicamente a tener un entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer básicamente, ¿no? Así que son el panorama o son el lienzo que nos va a definir cómo tenemos que ir ejecutando el paso a paso y qué tenemos que ejecutar. Algo que sí o sí como startup tienes que hacer es definir esos procesos. Si estos procesos no están definidos, los tienes que empezar a hacer ya, porque los procesos te va a permitir a ti escalar tu negocio. Eso es fundamental que lo puedas entender y masterizar también. Hablando ya de tecnología, nos enfocamos mucho en ir y utilizar el approach de First Code, el cual sería desarrollar mi plataforma en un lenguaje específico como JavaScript, Python, etcétera, ¿ya? Pero es probablemente que esa lección de la solución que tú estés planteando sea errónea. Quizás como startup, si aún te queda validar otros user persona, lo más relevante es que quizás es que tomes un approach distinto como low code para que poder generar un rápido feedback con respecto a cómo tus usuarios van utilizando la plataforma y la percepción de tu cliente va incrementándose claramente. Otro de los aspectos de tecnología es la innovación. Aquí estamos justamente lidiando con una problemática real de toda startup. Si tu startup no está innovando, está yendo al fracaso. Déjame repetirlo de nuevo, porque es muy importante. Si tu startup no está innovando, vas al fracaso. Entonces te podrás preguntar, ¿y cómo genero ese espacio de innovación? Porque gran parte básicamente de los desarrollos carecen de eso. ¿Por qué carecen de eso? Porque el equipo se enfoca en desarrollar funcionalidades, en poder, digamos, desarrollar algo específico que algún área, algún stakeholder lo puso en términos de requerimientos. Tu equipo no va a poder tener innovación si no tienes espacio. Por lo tanto, tienes que priorizar la innovación. Priorizar de que tu equipo pueda tener justamente esa autonomía de poder ir más allá de lo que tú estás viendo. Nosotros podemos escalar en la medida que los costos nos permitan. Recuerda que si tú tienes más ingresos, eso no significa que tu empresa o tu startup va a escalar. Porque a medida que tus ingresos crecen, también lo hacen tus costos. Por lo tanto, los costos es donde te tienes que enfocar mucho, sobre todo desde un aspecto tecnológico. Hay que saber bien cuándo contratar, hay que saber bien qué herramienta elegir, qué cloud provider te conviene hoy en estos momentos para que te acompañe en ese escalamiento. Sin duda, otro de los aspectos y muy importantes de la tecnología que tienes que abordar es la seguridad y los datos. Tu startup, si no se enfoca hoy en la seguridad, también va a rumbo al fracaso, porque es un aspecto que tú tienes que madurar desde ya. ¿Entiendes? Es decir, no basta con solamente poner un login y confiar en la herramienta de un proveedor externo. La seguridad es un tema de awareness, un tema de conciencia. Por lo tanto, parte de todas las personas. No es un tema de adquirir una herramienta que me va a proteger. Eso minimiza el riesgo. Pero la última frontera es las personas. Así que recuerda muy bien. Y obviamente, desde un inicio tienes que enfocarte que tu startup tenga la correcta visibilidad de los datos para que tú puedas tomar buenas decisiones. Dejo lo más relevante para el final, que es hablar de las personas. Y en las personas ocurre todo. Ocurre cómo definimos los procesos, cómo interactuamos con eso, ocurre qué herramientas tecnológicas utilizamos, qué decisiones vamos tomando en el camino. ¿Correcto? Por lo tanto, el aspecto más importante de esta estrategia de las personas es definir la cultura. Te tienes que enfocar en definir la cultura que quieres en tu negocio y también la cultura que estás creando y permeando en cada equipo de desarrollo. Ahí te tienes que apoyar mucho también de definir tu visión, de tus valores, y esto se va a reflejar desde un inicio. Tienes que ponerte en los zapatos de las personas. Las personas que vienen a un equipo de desarrollo son muy creativas y se enamoran, créeme, muy rápido del negocio, se enamoran muy rápido del problema. Pero mientras menos le des ese contexto, pues créeme que se van a aburrir y se van a ir de tu startup hacia otra startup que sí se los pueda proveer. Eso es muy relevante porque el conocimiento está en las personas y es lo más valioso que tú tienes que enfocarte en estos momentos de tu startup. A poder confiar en personas que te ayuden a también escalar. Como te mencioné, todo el tema de cultura y los valores está desde el inicio. Y sin duda, la parte de reclutamiento es muy clave. Cada integrante o cada persona que postule a tu empresa tiene que entender
cómo va a crecer en tu startup. Y para eso lo más importante es que tú tienes que darle la claridad suficiente hacia dónde quieres ir con tu startup. Y cómo ellos juegan un papel crucial en esa visión. Todo esto se trata de empoderar a las personas. Y si tú no empoderas a las personas, claramente vas a hacer un cuello de botella. ¿Por qué? Porque el empoderamiento pasa en cómo yo puedo solucionar un problema de manera autónoma. Y para eso es muy relevante que tú puedas darle el contexto suficiente y el objetivo que tiene que cumplir justamente en un periodo definido. Ahora que entiendes qué es lo más relevante de procesos, de tecnología y las personas, recuerda que en el centro de tu decisión está el cliente. Y cuando tú juntas las personas con procesos, vas a lograr la eficiencia. Y es un aspecto clave de tu startup. Tú tienes que lograr eficiencia si quieres crecer. Otro de los aspectos muy relevantes cuando tú interseccionas también procesos con tecnología es que cada vez vas automatizando más. Y esto es un poco de lo que yo te hablaba, de que muchas startups se están enfocando en la automatización sin entender en por qué o cuál es el beneficio de eso. La automatización de procesos te va a ayudar a tener foco. Deja de poner 10 objetivos a un periodo limitado, no. Deja de poner muchos tracks de trabajo, hacer más, no te va a ayudar básicamente a escalar. Para escalar, tú tienes que tener foco. Y para poder tener foco, sin duda tienes que alinear muy bien cómo los procesos y la tecnología te ayudan a tener eso. ¿Se entiende? Entonces, ahora, lo más interesante también, y esto es algo muy clave, es cómo las personas vamos seleccionando la tecnología, cómo a través de ese empoderamiento, a través de la innovación, de la elección de soluciones escalables, nos vamos diferenciando. Y hoy por hoy estoy viendo muchas startups copia de otras. Copiar el modelo de negocio, copiar lo que tu competencia está haciendo, va a tener resultados en el corto plazo, quizás en el mediano. Pero acá te recuerdo, ¿para qué estás creando tu startup? ¿Para qué lo quieres crear? Para lograr un impacto, me imagino, ¿cierto? Un impacto significativo. Por lo tanto, para poder diferenciarte, tienes que empoderar a las personas, tienes que poder ofrecerles ese crecimiento profesional también para que puedan adquirir nuevos conocimientos y a través de la tecnología, de ese espacio de innovación, poder ofrecer soluciones escalables, costo eficientes que te puedan ayudar a diferenciarte. Por lo tanto, cuando unimos estos tres pilares, personas, procesos y tecnología, logramos una estrategia tecnológica que me permite a mí entregar todo el valor hacia mi cliente. Y recuerda, es lo que tu cliente va a estar percibiendo a través de sus distintos user persona. Así que esta estrategia tecnológica, si bien es cierto, es simple, lo complejo aquí es poder balancear cada uno de estos aspectos en el momento indicado de tu startup. Quizás en una etapa inicial no necesites tantos procesos, pero sí necesitas tener una tecnología que te pueda resolver todo eso, ¿no? Quizás estás lidiando con costos, pero por ejemplo puedes tener pocas personas súper empoderadas con alto seniority que te puedan resolver gran parte de los problemas. Pero a medida que vas escalando, eso ya no es autosuficiente, porque tener mucho seniority te aumenta los costos. Por lo tanto, tienes que tener un balance, un blend en tu equipo. Personas que puedan crecer también, que se estén formando, que se estén empoderando, para poder justamente seguir entregando valor hacia tu cliente. Así que recuerda muy bien, estos tres pilares van de la mano y equilibrarlo es el arte de desarrollar una estrategia tecnológica que te ayude a escalar tu negocio. Muy bien, entonces, en enfocarse en estos tres pilares de personas, procesos y tecnología, sin duda permite escalar a tu startup. Y en este caso, te cuento que cuando trabajamos con Rafa, sin duda se dio una buena sinergia, dado que él estaba enfocado más en el área de producto y yo tecnología, ambos liderando desde nuestro lado. Pero con esta estrategia tecnológica de empoderamiento, básicamente del equipo, sin duda logramos resultados clave, logramos impactar en la startup y hacerla crecer. Sin duda fue un gran privilegio haber colaborado, pero esto se dio también gracias a que había un marco claro de trabajo, había un alineamiento en qué es lo que se tenía que resolver, cuál era el objetivo básicamente del negocio y enfocarse mucho en empoderar al equipo. También te puedo mostrar el caso de Paulina, en el cual tuve la oportunidad de trabajar con ella desde el liderazgo de un equipo y al entender justamente ese objetivo hacia dónde tiene que ir la empresa, pues claramente pudo haberse empoderado y tuvo sin duda un crecimiento potencial y hoy por hoy está liderando básicamente áreas digitales,
dado que ya entiende básicamente que el empoderamiento de las personas es la clave. Y sin duda esto bajo una estrategia tecnológica en estos tres pilares lo hace esencial para poder lograr los resultados del negocio. También tenemos el caso de Jonathan, que desde su punto de desarrollo de software pudo empoderarse y entender qué solución es la más idónea para escalar el startup. Y en su empoderamiento, él logró entender también, generar ese espacio de innovación, porque era parte también de cómo nosotros podíamos adecuar cierto tiempo para automatizar y generar ese espacio, y también entendiendo de que la innovación se da en hacer cosas distintas y entender para qué también lo queremos resolver. Lo logró comprender muy bien al tener una estrategia tecnológica alineada con el negocio y hoy por hoy ya está liderando empresas, en este caso en Canadá, como Altitude Sport. Así que estos son algunos de los casos que te muestro básicamente de cómo esta estrategia tecnológica logra un impacto sin duda no solamente en la startup, sino también en las personas. Recuerda que uno de los aspectos era también el crecimiento profesional y hoy por hoy, sin duda, estas personas también están logrando ese crecimiento gracias a una estrategia tecnológica que alinea y empodera a las personas. Ahora es muy importante que también entiendas de por qué me encuentro estancado, por qué veo que mi startup no está creciendo, por qué si están aumentando mis ingresos, también están aumentando mis gastos y por lo tanto no hay un retorno de inversión claro que me permita a mí escalar. Y sin duda, uno tiene que tener una autoinspección de sí mismo. Y en esa autoinspección hay creencias que te mantienen estancado. Por lo tanto, es importante revisarlas y eso es lo que te quería compartir también en este video. Una de esas creencias, y que constantemente lo veo en los líderes o en los fundadores, es que me dicen, no tenemos suficientes recursos para implementar cambios estratégicos. Pensamos que el cambio estratégico es año a año y estamos muy equivocados cuando pensamos de esa manera. El cambio estratégico tiene que ser una constante. Tú constantemente tienes que ir viendo hacia dónde direccionar tu empresa. Porque recuerda, nadie tiene la percepción de lo que pueda ocurrir de acá a un año. Si lo supiéramos, pues todos creceríamos, ¿cierto? Por lo tanto, tienes que abrazar ese cambio. Y ese cambio es revisar la estrategia. Y si no tienes una estrategia, pues tienes que partir por ahí. Otra de las cosas que también te mantiene estancado es que sientes que eres único, ¿no? Y eso es verdad. O sea, sientes que tu startup es única, que tu mercado es único, ¿correcto? Y no hay un modelo a seguir, ¿no? Y por lo tanto, estás muy anichado pensando de que no hay una solución que pueda aplicar para tu situación actual. Entonces, déjame decirte que estás equivocado aquí también. Recuerda que estos tres pilares que te mostré, personas, procesos y tecnología, son simples y esenciales y lo encuentras en todas las startups. Por lo tanto, es importante que veas cómo calibrar muy bien cada uno de esos aspectos para poder tener una estrategia tecnológica que sí o sí va a empoderar a toda tu startup. Otra de las cosas que te mantiene estancado y que no te ayuda a diferenciar es que no tienes espacio para la innovación. Porque constantemente vivimos incendiados, lanzamos proyectos ultra urgentes, lanzamos proyectos que tienen que durar un Q, 2Q, etcétera. Por lo tanto, priorizas más el output que el outcome. Esto es muy clave porque recuerda que tienes un equipo de desarrollo y el talento que tienes ahí es sin duda infinito en la medida que tú vayas empoderándolos y dándoles el contexto adecuado. Y cuando ellos se sienten empoderados, sin duda hay más espacio para la innovación porque van entendiendo mucho más el problema. Y por otro lado, recuerda que también tienes la automatización que estás creando y eso va dando mucho más espacio para la innovación. Otra de las creencias que te mantiene estancado es sin duda que no, ya definí el objetivo, si cambiamos el enfoque nos vamos a atrasar más. Estás viviendo contra un deadline y no estás viviendo contra un resultado. Esto conecta mucho con revisar constantemente la estrategia. Y claro, el liderazgo y una cultura sólida no son posibles en equipos remotos con alta rotación. Esto sin duda es algo que te mantiene estancado. Estás equivocado si es que piensas que en equipos remotos no existe el empoderamiento. Cualquiera lo puede lograr, yo lo logré y sin duda lo logré bajo el mismo método que te estoy contando en este video. Por lo tanto, tienes que desarrollar una cultura de empoderamiento, de entendimiento del negocio, del alineamiento del objetivo y créeme, vas a tener esa paz mental de poder confiar y dejar de hacer mucho micromanagement, que es algo que te está desgastando. Tu foco como emprendedor, como fundador de startup líder de tecnología,
es empoderar a tu equipo. Recuerda eso y sin duda lo puedes lograr con una estrategia tecnológica alineada a tu negocio. Ahora que entiendes por qué es relevante tener una estrategia tecnológica alineada con tu negocio, la pregunta sería, ¿estás listo para implementarla? Por lo tanto, si eres líder de tecnología, fundador y buscas escalar tu negocio y estás determinado a lograr los resultados, agenda una llamada conmigo para transformar de inmediatamente tu negocio. Es muy importante que entiendas que este no es una llamada de asesoramiento gratuito ni de consumo de información. Esta es una llamada para tomar acción. Por lo tanto, si estás realmente determinado y tomar acción, agenda la llamada de uno. Ahora, si aún no te encuentras en ese punto, no te preocupes. Sigue consumiendo información de mi canal, sigue validando esa propuesta de valor que tienes en tu startup, creando un producto mínimo viable y cuando estés listo, agenda una llamada. Recuerda que sin acción no hay resultados. Por lo tanto, es importante que empieces a poder tomar el contenido y meterle play para la acción. No hay otro camino para poder tener resultados. Así que bueno, espero que te haya gustado este contenido y la claridad suficiente que te pude haber dado para que puedas tomar acción allá. Nos vemos en la siguiente.